¿Sabías que hay comunidades que todavía cazan con arpones, leen el hielo como un libro abierto y pueden alimentar a un pueblo entero con un solo animal? Hoy te llevo a lo más profundo del Ártico, donde los Inuit emprenden una caza ancestral para atrapar a un muskox de más de 700 libras. Pero esta historia no es solo sobre la caza, es sobre tradición, respeto y un hallazgo inesperado que cambió todo. Y antes de que empecemos, quiero que me digas en los comentarios, ¿qué te gustaría saber de los Inuit? ¿Cómo sobreviven al frío? ¿Qué comen? ¿Cómo se construyen sus refugios? Tu curiosidad puede definir el próximo episodio. Así que comenta, deja tu like si valoras estas historias reales y prepárate, porque esta no es una cacería cualquiera. Esto es vida y memoria congelada en el hielo. Todo comenzó con una conversación breve, casi casual, junto al fuego. Nanook afilaba un cuchillo sobre una piedra húmeda mientras Aput sacaba grasa endurecida de una olla humeante. Kovic, sentado al otro lado, con la vista fija en la nada blanca del exterior, soltó la frase como quien lanza una piedra al hielo sin esperar que se hunda. Hay huellas de muskox cerca del Valle Azul. Macho grande, solitario. El silencio que siguió no fue sorpresa. En esta parte del mundo, la caza no se decide con emoción. Se mide, se sopesa. Porque un error no cuesta dinero. Cuesta tiempo, energía, o en el peor de los casos, una vida. El muskox, también conocido como ovibos, no es una criatura cualquiera. Parece salido de una pintura rupestre, un bisonte antiguo con cabeza baja, mirada prehistórica y un abrigo de lana que resiste tormentas que harían huir a cualquier ser humano sensato. Y este, según las huellas, pesaba al menos 700 libras. Lo suficiente para alimentar a varias familias por semanas. Pero no era solo comida lo que estaba en juego. Kovic lo explicó sin mirarme directamente, como suele hacer cuando habla en serio. Un animal viejo, grande, ya no pertenece a la manada. Si lo cazamos bien, honramos su final. Si fallamos, no vuelve. Y nosotros tampoco. Eso bastó para saber que la caza no sería solo una expedición. Sería un rito, una prueba. Y tal vez, una historia que no todos regresarían a contar. Aput se limpió las manos con nieve compacta, se levantó sin prisa y soltó, como quien acepta un desafío sin decirlo abiertamente. Entonces mañana caminamos, antes de que el viento borre sus pasos. Y así, sin ceremonia, sin estrategia escrita, sin mapas ni discursos, comenzó la caza más desafiante que enfrentaría hasta ahora. No solo por el tamaño del animal, sino por lo que significaba. Alimentar al pueblo. Pero también demostrar que aún se puede cazar con respeto, con método, con paciencia. Esa noche, mientras los perros dormían en espiral cerca de los trineos, revisé mi equipo una vez más. Cámara térmica, cuchillo, cuaderno. Nada que pudiera igualar lo que ellos llevaban consigo. Generaciones de conocimiento, formas de leer el viento, de ver en la nieve lo que para mí era solo vacío. No podía dormir. No era miedo. Era otra cosa. Algo más antiguo. Como si el simple hecho de ir tras un muskox activara en mí una parte dormida. Un instinto enterrado bajo capas de civilización. Porque allá afuera, a más de 30 kilómetros de cualquier señal de radio, no importa tu título, tu marca de ropa técnica, ni tu canal de YouTube. Allá afuera, si no entiendes al animal, no lo encuentras. Y si no lo respetas, no regresas. Cuando cerré los ojos, por fin, vi la silueta del muskox, quieto en el horizonte, cubierto de escarcha, como una escultura que espera su último encuentro. Mañana caminaríamos sobre su rastro, y el hielo nos diría si merecíamos seguirlo. Salimos antes del alba, cuando el aire no solo corta, sino que parece rasgar la piel con cada exhalación. Kovic caminaba al frente, el bastón de caza golpeando rítmicamente el hielo, como si marcara el pulso de una tierra que no perdona el error. Los perros nos seguían con pasos seguros, silenciosos,
como si también supieran que hoy se caminaba diferente. No con prisa, ni con ligereza. Hoy, cada huella tenía peso. El cielo aún no había cambiado de color. Una cúpula azul oscuro, como si el día dudara si presentarse. Aput se detuvo a observar una zona donde la nieve estaba hundida. Se agachó, pasó los dedos con lentitud sobre el contorno y murmuró: «Aún caliente. Pasó hace menos de 3 horas. Camina solo, no teme». Me agaché junto a él. Para mí era solo un agujero, una huella más entre muchas. Pero ellos veían historias en el suelo. El ángulo del paso, la presión, la dispersión del pelo. Nanook llegó detrás, con el rifle envuelto en cuero. No dijo nada. Solo se quedó mirando el rastro como si reconociera una firma. «Muskox viejo», confirmó con voz grave. «Muy viejo. Pierna derecha floja. No huye. Si nos ve, se planta». Esa frase me quedó dando vueltas. Si nos ve, se planta. En cualquier parte del mundo, un animal grande huye ante el ser humano. Aquí número. Aquí, algunas bestias miran al hombre y no lo ven como amo de nada, solo como otro animal que también puede morir. La caminata siguió por horas. Cruzamos valles blancos, planicies heladas donde no hay árboles, ni sombra, ni nada que rompa la monotonía salvo el crujido del hielo bajo las botas. A ratos, el viento se levantaba y borraba parte del rastro, como si el Ártico mismo quisiera esconder al muskox. Pero Kovic siempre encontraba algo más. Un mechón de pelo marrón atrapado en una grieta, marcas de cuernos en un banco de nieve, escarcha revuelta por un cuerpo que se acostó y luego siguió. Me pregunté si el animal sabía que lo seguíamos, si podía olernos a esa distancia, o si simplemente caminaba porque es lo que siempre ha hecho, sin pensar en el final. Paramos poco antes del mediodía en una elevación rocosa. Desde allí, el paisaje era una mezcla de blanco, azul y silencio. Pero Kovic alzó la mano, deteniéndonos. Señaló hacia el norte. «Ahí está», dijo. Lo vi después de varios segundos. Una mancha oscura, inmóvil, entre dos formaciones de hielo. Parecía una roca, pero se movía, lento. El cuello grueso, arqueado hacia abajo, el aliento saliendo como vapor espeso. No parecía alerta, no parecía asustado. «Sabe que venimos», susurró Aput, ajustando el nudo del abrigo. «Y no corre». El viento cambió entonces, girando hacia nosotros. El animal levantó la cabeza y nos miró, no como una presa, como un testigo. Nos agachamos de inmediato tras una loma baja, no por miedo, sino por respeto. Porque si un animal de 700 libras decide cargar, no hay abrigo ni rifle que lo detenga. Y este, con su melena espesa como la noche, su mirada fija y ese aire de viejo guerrero cansado, no parecía dispuesto a irse sin dejar una marca. Kovic no dijo palabra. Se quitó los guantes con precisión y extendió el mapa mental en la nieve. Usó una piedra para marcar nuestra posición y una rama para trazar el contorno del terreno. Señaló los flancos, las corrientes de aire y luego, con la punta del cuchillo, dibujó una curva sutil que bordeaba la posición del muskox. Entramos por este lado, con viento a favor. No lo asustamos, lo rodeamos. Si lo empujamos hacia esa cresta, lo aislamos. «¿Y si carga antes?», pregunté, más para escucharme hablar que por otra cosa. «Entonces corres hacia el lado contrario al viento. Él sigue la dirección del olor», dijo Aput, sin levantar la vista, mientras revisaba su cuerda de cuero trenzado. La idea de correr frente a una bestia así no era tranquilizadora, pero ellos no hablaban de riesgo con dramatismo. Lo hacían como quien explica cómo encender una lámpara, con conocimiento, no con emoción. Empezamos la aproximación desde el este, donde una serie de rocas partidas nos ofrecían cobertura parcial. Kovic avanzaba primero, encorvado, con pasos tan lentos que apenas dejaban rastro. Aput y Nanook iban a los lados, formando una pinza silenciosa.
Yo iba detrás, grabando, respirando apenas, sintiendo cómo cada paso sobre la nieve parecía demasiado ruidoso, demasiado humano. El muskox seguía quieto, pero su cabeza se movía de vez en cuando, como si contara, como si supiera que el mundo alrededor se acercaba. Su cuerpo era un bloque de fuerza. No parecía tener edad ni tiempo, solo existencia. A medida que nos acercábamos, pude ver los detalles que desde lejos eran imposibles. El pelo colgando como cuerdas viejas, las marcas en los cuernos, cicatrices de batallas pasadas, las patas delanteras, arqueadas por el peso de los años, pero aún firmes. No era un animal indefenso, era una reliquia viva. Aput se detuvo a pocos metros de un risco bajo, levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. Kovic se arrodilló. Nanook aferró la cuerda, enrollándola en la mano. Y yo, cámara al pecho, corazón en los dientes, me di cuenta de que estábamos ya muy cerca, demasiado cerca, y el muskox lo sabía. Sus ojos se clavaron en los míos, aunque él no se movía. No hacía falta. Solo con mirar ya estaba diciendo algo. Algo que no entendí en palabras, pero que sentí profundamente. Yo también sé por qué estás aquí. No se escucha nada. Ni el viento, ni los perros, que habían quedado a casi 1 kilómetro. Ni nuestras respiraciones, que ahora son como vapor atrapado en la garganta. Solo el crujido leve de la cuerda deslizándose entre los dedos de Nanook y el tambor inconfundible del corazón en las sienes. Kovic se había detenido a menos de 30 metros del muskox, de pie, erguido, sin ocultarse, sin rifle, solo con el harpún en la mano, apuntando al suelo, aún sin tensión. No hay provocación, solo presencia, porque aquí el primer gesto no lo hace el cazador, lo hace el animal. El muskox da un paso, uno solo, firme, como para decir que no retrocede. Su cabeza baja unos centímetros. No hay amenaza, pero sí decisión. Sus patas se hunden más en la nieve. La tensión en su lomo es visible, como un resorte que nadie quiere ver estallar. «Es ahora», dice Nanook detrás de mí, apenas un susurro. Y ya no es solo caza, es ceremonia, es duelo. Aput avanza 2 pasos a mi izquierda, saca lentamente un pequeño espejo y lo coloca sobre la nieve, en ángulo. No para enviar una señal, sino para mirar sin levantar la cabeza. Me sorprende el ingenio, la calma, la precisión de cada acción. Esto no es adrenalina, es experiencia. Kovic flexiona ligeramente las rodillas, su aliento sale recto, sin temblar. No es miedo, es control. El muskox exhala, una nube densa que se eleva como humo de una caldera viva. Luego da el segundo paso. Y entonces todo ocurre al mismo tiempo. El animal carga, no corre, embiste. Cuerpo bajo, cuernos hacia adelante, un muro de pelo, músculo y voluntad. El suelo tiembla en cada zancada. A esa distancia, no es velocidad lo que da miedo, es el peso. Es la certeza de que si no lo detienes ahora, no habrá oportunidad después. Kovic da 3 pasos laterales, rápido, y lanza el harpún con un movimiento seco y casi elegante. La punta gira en el aire, un destello metálico que corta el silencio y se hunde en el flanco del animal con un sonido sordo, como si golpeara un árbol. El muskox no cae, no grita, solo se sacude, violento, y sigue. Kovic rueda hacia la derecha. Nanook ya está en movimiento, asegurando la cuerda, fijándola al gancho enterrado en la nieve. Aput corre en zigzag, como si esquivara el viento. Todo sucede en segundos, pero se siente como minutos, como si el tiempo mismo se hubiera estirado por respeto al acto. La cuerda se tensa. El animal se detiene. No porque quiera, porque algo invisible lo retiene. El arpón no lo ha vencido, solo lo ha enlazado a nosotros, al hielo, a esta danza entre muerte y necesidad. «¡Sigue fuerte!», grita Nanook. «No lo subestimen». El muskox intenta girar,
Los músculos de su cuello se contraen, el vapor de su aliento se mezcla con sangre oscura que ahora mancha la nieve. Se tambalea, pero no cae. Da un paso más. Otro. Y luego se planta. Otra vez. Ahí está, mirándonos. Otra vez. Y yo, desde el lente de mi cámara, siento que no estoy filmando a una bestia. Estoy grabando un juicio. El suyo. El nuestro. ¿Merecemos esto? Y el hielo, aún sin crujir, parece guardar su respuesta para el final. El muskox sigue en pie. Herido, sí, pero no doblegado. Su aliento sale a borbotones. El pecho se hincha con cada exhalación, como si aún pudiera volverse montaña. La sangre cae en líneas limpias sobre la nieve, gruesa, casi negra bajo esta luz difusa que no es día ni noche. Y sin embargo, ahí está, firme, desafiante, aún dueño de su territorio. Kovic no da el segundo golpe, no dispara, no se apresura, se mantiene a distancia, evaluando. La línea del arpón vibra, tensa como una cuerda de violín. El animal aún tiene fuerza. Moverse ahora sería un error. No solo táctico, sería irrespetuoso. Si cae de lado se rompe la carne, murmura Nanook detrás de mí. Esperamos que se agote, no lo empujamos. Apud se aleja hacia el otro lado, en un arco cuidadoso, buscando un ángulo limpio. No para rematar, no aún, solo para observar. Cada movimiento es parte de una danza cuidadosamente coreografiada, donde el centro no es el cazador ni el arma, es el animal, es su tiempo, su dignidad. Yo estoy inmóvil, la cámara grabando, mis manos ardiendo y entumecidas al mismo tiempo. Mis ojos no pestañean. No puedo, porque si lo hago, temo perder el momento en que el muskox, finalmente, se rinde o ataca de nuevo. El animal gira lentamente su enorme cabeza. Lo hace con esfuerzo. Hay ira en sus ojos, pero también algo más. Cansancio, comprensión, tal vez hasta aceptación. Se sacude una vez, luego otra, y al tercer intento, una de sus patas traseras cede. Se tambalea. Kovic da 2 pasos al frente, lento, sin levantar el arma. No lo obligamos a morir, dice, casi para sí mismo. Solo lo acompañamos. El viento vuelve, leve, silencioso. Arrastra la nieve suelta en pequeñas espirales alrededor de las patas del muskox. Él baja la cabeza. Su respiración es más lenta, más corta. Las patas tiemblan. Y luego se arrodilla. No cae como los toros en las corridas. No se derrumba como presa abatida. Se arrodilla. Primero una pata, luego la otra, como si el Ártico mismo le diera permiso para irse. Apud levanta la mano. Kovic asiente. El rifle se levanta. Solo una vez. No hay drama. Solo precisión. Un disparo seco. Y el sonido que sigue no es silencio. Es un suspiro. Del animal. Del hielo. De nosotros. Pero no termina ahí. No aún. Porque ahora el verdadero trabajo comienza. El cuerpo del muskox reposa inmóvil sobre la nieve, pero el aire que lo rodea aún vibra con la energía de lo que acaba de ocurrir. Nadie aplaude, nadie celebra. No hay exclamaciones ni gestos de victoria. Solo movimiento, preciso, coordinado, silencioso, como si los cazadores no estuvieran allí por carne, sino por cumplimiento. Kovic se acerca primero. Se arrodilla frente al animal y extiende una mano, colocándola suavemente sobre la gruesa melena del pecho. Cierra los ojos y murmura unas palabras en su lengua, sin traductores, sin explicaciones. No para nosotros, para él, para el muskox, para el hielo que observó todo. Gracias, dice finalmente, en voz más alta, ya en nuestro idioma, por darnos tu fuerza. Apud saca los ganchos. Están hechos de hueso y madera, herramientas heredadas talladas con paciencia. No son para cortar, son para sujetar, para abrir, para permitir que lo que está dentro salga con dignidad. Nanook despliega una manta de cuero sobre el suelo, no para cubrir, sino para recoger. Aquí, cada parte del animal tiene un destino. Nada se deja, nada se descarta.
Cada libra de músculo, cada tendón, cada hilo de lana tiene un uso. Yo permanezco un poco más atrás, grabando, tomando notas, sintiendo que todo lo que aprendí sobre el mundo moderno queda inútil en este momento. No hay app que traduzca lo que está pasando aquí. No hay filtro que embellezca esta escena sin corromperla. El cuchillo de Nanook corta la piel con lentitud. No por torpeza, sino por respeto. El primer tajo es largo, desde el pecho hasta el vientre. Sale vapor, grueso y dulce, mezclado con el aroma cálido de la vida que se va. No es desagradable, es denso, honesto, real. Es el olor del mundo antes del plástico. Sangre aún caliente, dice Aput. Buen signo, alimentará bien. Trabajan en conjunto, sin necesidad de instrucciones. Kovic corta. Nanook sujeta. Aput enrolla la carne en tiras anchas, que coloca sobre la manta extendida. No hay desperdicio. Cada músculo es una pieza de arquitectura desmontada con precisión quirúrgica. Muchos jóvenes solo quieren cazar con rifle, dice Nanook sin apartar la vista de su trabajo. Pero si no sabes cortar, no eres cazador, solo eres turista con suerte. Esa frase me golpea, porque aquí la diferencia entre cazar y disparar es la misma que entre vivir y simplemente consumir. Esta caza no es una historia de aventura, es un acto de responsabilidad. El pueblo necesita comida, pero también necesita ejemplo, que alguien recuerde cómo se honra a un animal. El proceso dura casi 2 horas. Para cuando terminan, el cuerpo del muskox ya no es un cadáver. Es una colección de vida futura. Carne para el invierno, lana para ropa, huesos para herramientas, grasa para lámparas. Cargan los trineos con cuidado, distribuyendo el peso para no romper los patines. El sol apenas asoma por el horizonte, un filo dorado que ilumina la piel estirada como si fuera cuero curtido. Y en ese momento, algo cambia en el aire. No es el final. Es el principio del regreso. Pero no todo fue tan simple. Porque en el trayecto de vuelta, cuando la tensión había bajado y las primeras risas empezaban a aparecer, ocurrió algo que no estaba en el plan. Y eso lo cambió todo. La caravana de regreso comenzó con una quietud que parecía premio. Los trineos iban pesados pero estables. Los perros avanzaban sin esfuerzo, como si el camino de vuelta siempre fuera más ligero cuando se lleva a propósito encima. Yo caminaba entre Aput y Nanook, aún con la cámara colgando del pecho pero sin grabar ya. Sentía que lo esencial no cabía en una lente. Lo que había pasado allí atrás no era solo una escena de caza, era una herencia. Kovic iba al frente, bastón en mano, guiando la línea a través de una llanura de hielo que parecía segura. Pero esa palabra, segura, en el Ártico es una ilusión. Aquí lo que parece firme puede ceder en un suspiro. Lo que parece silencio puede esconder movimiento. «Mantengan distancia», murmuró Kovic sin girarse, su voz rompiendo el aire como una orden sin volumen. El hielo canta diferente. Nos detuvimos, todos. Incluso los perros se agacharon obedientes, sin un solo ladrido. Kovic avanzó solo unos metros más y clavó el bastón en la superficie. Un sonido hueco respondió. No era el crujido fino del hielo sano, era algo más profundo, más tenso. El río bajo despertó, dijo, casi con pesar. Y aún no era su turno. Volvimos lentamente, ajustando la ruta. Pero no todos los trineos podían tomar el desvío sin esfuerzo. Uno de ellos, el más cargado, comenzó a inclinarse en la pendiente de un banco de nieve oculto. 2 perros patinaron. La cuerda se tensó. El peso del muskox venció el ángulo. Y en un solo segundo, la parte trasera del trineo resbaló hacia una grieta cubierta. ¡Cuerda!, gritó Aput, corriendo hacia la línea. Kovic clavó el bastón, sacó una estaca de su cinturón y empezó a asegurarla al suelo. Nanook y yo fuimos detrás, pero el trineo ya había caído medio metro, arrastrando con él parte del contenido. Una porción del lomo, la bolsa de grasa, parte del cuero aún fresco.
La grieta no se abrió del todo, pero sí lo suficiente para tragar lo que durante horas habíamos cargado con tanto cuidado. Apud se asomó, sujetando la cuerda, mientras Kovic aseguraba el otro extremo al trineo más liviano. «Podemos bajarla», dijo Kovic, «pero solo uno». Silencio. Otra vez. Yo miré alrededor. Nadie dudaba, nadie se quejaba. Era solo parte del trato con esta tierra. Nada se gana fácil, nada se recupera sin pagar. Apud se preparó, ajustó los guantes, ató la cuerda a su cintura, revisó el filo del cuchillo. «Si no lo saco», dijo, mirando a Nanook, «no lo lamentes. El hielo decide». Y descendió. Desapareció entre las sombras heladas mientras la cuerda se deslizaba con lentitud. El tiempo se volvió un tambor apagado. No hablábamos, solo escuchábamos. Una eternidad después, un tirón en la cuerda, 2, y luego, uno solo. La cuerda dejó de moverse. Silencio total. Ni el viento hablaba. Solo ese hilo tenso entre el hielo y nosotros, como si conectara no a un hombre con un trineo, sino a dos mundos. Kovic tenía el rostro inmóvil, pero sus nudillos estaban blancos sobre la empuñadura del bastón. Nanook sostenía la cuerda como si sujetara algo más que peso, como si sujetara esperanza. Entonces, desde dentro de la grieta, una voz ahogada se elevó, resonando contra las paredes de hielo. No era un grito, era una frase corta, en la lengua de ellos. Nanook respondió rápido, asintiendo para sí. «Está vivo, y tiene la carne. Pero no está solo ahí abajo». Mis ojos se cruzaron con los de Kovic. No hizo preguntas. Solo comenzó a tensar la cuerda junto a Nanook, con movimientos lentos pero firmes. Yo, sin darme cuenta, ya tenía la cámara encendida, apuntando al borde de la grieta, el corazón golpeando contra el pecho, porque algo en sus miradas había cambiado. No era miedo, era asombro. La cuerda fue recuperando espacio, centímetro a centímetro. La tensión en cada brazo era tan visible como el vapor de nuestras bocas. Finalmente, una mano enguantada apareció, luego la otra, y entre ellas, una bolsa de piel inflada con nieve, asegurada con un nudo grueso. La alzamos, y Apud emergió detrás, jadeando, con escarcha pegada a las pestañas y una sonrisa desordenada en la cara. «No solo carne», dijo, levantando la bolsa y lanzándola sobre la nieve dura. Nanook la abrió. Yo me acerqué, cámara aún grabando, y lo vi. Hueso, antiguo, oscuro, curvado, casi negro por la humedad atrapada. Un cuerno de muskox, pero no reciente, no de este animal. Esto estaba más profundo, atrapado entre capas viejas de hielo, dijo Apud, sentándose, con la voz aún entrecortada. Cuando la carne cayó, lo soltó, como si nos lo ofreciera también. Kovic lo tomó entre sus manos, lo giró, lo estudió, y luego asintió, lento, como quien reconoce una pieza que faltaba. «Esto no es del muskox que cazamos», dijo. «Es más viejo, décadas, tal vez más, quizá de otro cazador, otro invierno». Nadie dijo nada por un momento, pero todos lo entendimos. Lo que el hielo nos devolvió no era solo carne, era memoria. El Ártico no solo retiene cuerpos, retiene historias, esperando que alguien las desentierre. A veces, por accidente, a veces, porque lo merecen. Y así, con la carne asegurada, el hielo intacto y ese vestigio del pasado entre nosotros, emprendimos el camino de regreso. Lo que sucedió cuando llegamos al pueblo, eso fue lo más inesperado. Cuando por fin divisamos las primeras columnas de humo de la aldea, el sol apenas rozaba el filo del horizonte. Esa luz ámbar de final de día hacía que el hielo pareciera oro líquido. Los perros apretaron el paso con nueva energía, como si reconocieran el olor del hogar antes que nosotros. El peso en los trineos parecía menor. No porque el muskox pesara menos, sino porque ahora lo cargábamos con otra conciencia,
Los niños fueron los primeros en salir a nuestro encuentro. No corrían ni gritaban. Caminaban con esa curiosidad respetuosa que solo se aprende viendo a los adultos tratar la vida con cuidado. Luego vinieron las madres, los ancianos, los que no podían cazar pero sabían cuándo un grupo regresaba con algo más que carne. Cuando el primer trineo se detuvo, Kovic alzó la cabeza del muskox con ambas manos. No como trofeo, sino como prueba. No de fuerza, de propósito. Dará de comer, dará abrigo, dará luz, dijo, mientras la colocaba sobre una mesa de hielo. Y entonces Nanook mostró el cuerno antiguo, aquel que había emergido desde el fondo de la grieta como una voz olvidada del pasado. Los ancianos se acercaron en silencio. Uno de ellos, con manos torcidas por el tiempo, lo tomó y lo acarició como quien reconoce una cara en un sueño. «Esto no es de ahora», murmuró mirando a Kovic. «Esto estaba esperando». No fue necesario decir más. Ese cuerno, según contaron después, correspondía a una caza de hace más de 40 inviernos. Un cazador que nunca regresó, un animal que desapareció con él, y un invierno que fue recordado por la escasez. Hasta ahora, el hallazgo se convirtió en algo más que una coincidencia. Fue un puente, una forma de cerrar un ciclo que había quedado abierto bajo el hielo durante décadas. Esa noche, la carne del muskox fue cocinada al fuego con grasa espesa. El cuero fue colgado para secarse junto al humo, y el cuerno, aquel antiguo hueso oscuro, fue colocado en el centro del refugio, entre los cuchillos y los mapas, como testigo y como recordatorio. Y mientras comíamos en silencio, yo entendí algo que no estaba en ningún guión, en ningún plan de grabación, ni en mi lista de tomas. No habíamos cazado solo por alimento. Habíamos rescatado una historia que el hielo aún conservaba, y sin saberlo, la habíamos devuelto a donde pertenecía. Esa es la diferencia entre cazar y pertenecer a la tierra donde se caza. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia fue más que un episodio. Fue una conexión real entre pasado y presente, entre vida y memoria. Si te emocionó, si te hizo pensar, o si simplemente te sorprendió, déjamelo saber en los comentarios. ¿Te atreverías a unirte a una caza así? ¿Podrías leer el hielo como ellos? Dale like, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene es aún más profundo. Nos vemos en el próximo episodio.